Bienvenidos al canal Tu Ciencia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema correspondiente a rectas y planos en el espacio. Veamos los temas que nos proponemos a desarrollar. La ecuación de la recta en el espacio, en su forma vectorial, en su forma paramétrica y en su forma simétrica. Así también las posiciones relativas de dos rectas. De igual forma, la ecuación del plano en su forma vectorial, en su forma paramétrica, en su forma normal, en su forma estándar y en su forma general. También el paralelismo y perpendicularidad de dos planos, así como también la recta paralela y recta perpendicular a un plano. Y finalmente, la distancia de un punto a un plano. Pasemos a desarrollar cada uno de estos temas. Ecuación de la recta en su forma vectorial. La forma vectorial de la ecuación de la recta que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y es paralela al vector V cuyas componentes son A, B, C, está dada por la siguiente expresión. P igual a P sub 0 más T por V, donde T pertenece a todos los reales. El vector V es llamado vector dirección o vector director. Veamos un ejemplo. Determinar la forma vectorial de la ecuación de la recta que pasa por el punto S de coordenadas 1, menos 3, 4 y es paralela a la recta L1 de forma menos 3, 7, 5 más T que multiplica a 2, menos 1, 0, donde T pertenece a los reales. Recordemos que la ecuación de la recta en su forma vectorial se necesita el punto P sub 0 y el vector director. En este caso, el punto P sub 0 será el punto S de coordenadas 1, menos 3, menos 4 y el vector V será el vector de la recta L1 2, menos 1, 0, ya que L1 y L son paralelas. Es decir, que el vector director de la recta L será 2, menos 1, 0. Una vez obtenido el punto P sub 0 y el vector dirección, reemplazamos en la fórmula. Es decir, P es igual a 1, menos 3, 4 más T que multiplica a 2, menos 1, 0. Ahora bien, si reemplazamos P sub 0 y V por sus respectivos valores en la ecuación vectorial de la recta y haciendo las operaciones e igualando sus respectivas componentes, obtenemos las siguientes expresiones. X es igual a X sub 0 más TA, Y es igual a Y sub 0 más TB y Z igual a Z sub 0 más TC. Estas expresiones son las ecuaciones paramétricas de la recta L que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y paralela al vector V de componentes A, B, C. Veamos un ejemplo. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta L que pasa por el punto S
de coordenadas 3,2, menos 1 y es paralela a la recta L1 que pasa por los puntos A de coordenadas 6, menos 2, 1 y el punto B de coordenadas 3,1, menos 3. Recordemos las ecuaciones paramétricas, pues necesitamos del punto P sub 0 y del vector dirección. En este caso, el punto P sub 0 será el punto S de coordenadas 3,2, menos 1. Y el vector dirección será el vector que va de A a B, siendo el vector menos 3,3, menos 4. Una vez que hemos obtenido el punto y el vector dirección, obtenemos las ecuaciones paramétricas. X es igual a 3 menos 3t, y igual 2 más 3t, z igual a menos 1 menos 4t. Ahora, si en cada una de las ecuaciones paramétricas despejamos el parámetro t e igualándolos, obtenemos la siguiente igualdad. Esta expresión representa la forma simétrica de la ecuación de la recta L que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0 y paralela al vector v de componentes a, b, c, con a, b, c diferente de 0. Veamos un ejemplo. Determinar la forma simétrica de la ecuación de la recta L que pasa por los puntos S de coordenadas 2,1, menos 4 y T de coordenadas 5,3, menos 1. Recordemos la ecuación simétrica. En forma similar necesitamos del punto P sub 0 y del vector dirección. En este caso, el punto P sub 0 lo vamos a asumir como el punto S, es decir, 2,1, menos 4. Y para el vector director será el vector que va de S a T, es decir, el vector dirección será el vector 3,2, 3. Una vez obtenido el punto y el vector dirección, pues reemplacemos en la fórmula, obteniendo la siguiente ecuación. Ahora veamos posiciones relativas de dos rectas. Dos rectas L1 de la forma P igual P sub 1 más T por U, donde T pertenece a los reales, y L2 de la forma P igual Q sub 1 más RV, donde R pertenece a los reales, son paralelas si los vectores dirección U y V son paralelos. Como vemos en el gráfico, dos rectas son paralelas si sus vectores dirección son paralelos. Tenemos una observación: si dos rectas L1 y L2 son paralelas, entonces o son coincidentes, es decir, L1 y L2 son iguales, o no se intersectan, es decir, la intersección entre L1 y L2 es igual al vacío. Veamos un ejemplo. Dadas las rectas L1 de la forma 2, menos 1,2 más T que multiplica a 2,1, menos 3, la recta L2 de la forma 0,2, 3
más S que multiplica a menos 4, menos 2,6 y la recta L3 de la forma 6,1, menos 4 más R que multiplica a 6,3, menos 9, establecer si estas tres rectas son paralelas o coincidentes. Recordemos que dos rectas son paralelas si sus vectores dirección son paralelos. Es decir, es necesario primero determinar los vectores dirección de cada una de las rectas. Entonces, el vector dirección de la recta L1 es 2,1, menos 3. El vector dirección de la recta L2 es menos 4, menos 2,6. Y el vector dirección de la recta L3 es 6,3, menos 9. Asimismo, determinaremos si estos vectores son paralelos. Es decir, tomamos el vector B1, lo multiplicamos por menos 2, haciendo las operaciones obtenemos el vector menos 4, menos 2,6 es igual al vector B2. En forma similar, tomamos el vector B1 y si lo multiplicamos esta vez por 3 y haciendo las operaciones obtenemos el vector 6,3, menos 9 y observamos que es igual al vector B3. Entonces concluimos que los vectores B1, B2, B3 son paralelos y por lo tanto las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Ahora determinaremos si L1 y L2 son coincidentes. Para ello vamos a verificar si este punto P1 de coordenadas 2, menos 1, 2 pertenece a L2. Para ello vamos a resolver esta ecuación. Recordemos que 0,2, 3 más S menos 4, menos 2,6 son puntos que pertenecen a la recta L2. Resolviendo esta ecuación obtenemos el siguiente sistema. 2 es igual a menos 4S, menos 1 es igual a 2 menos 2S y 2 es igual a 3 más 6S. Despejando S de cada una de ellas, obtenemos S es igual a menos 1 medio, S es igual a 3 medios, S es igual a menos 1 sexto. Como vemos, estos tres valores son diferentes, concluyendo de que el punto P1 de coordenadas 2, menos 1, 2 no pertenece a L2. Y por consiguiente L1 y L2 no son coincidentes. En forma similar, haremos que este punto P1 de coordenadas 2, menos 1, 2 pertenece a L3. Para verificar que L1 y L3 son coincidentes. Para ello vamos a resolver esta ecuación. Recordando que 6,1, menos 4 más R multiplicado por 6,3, menos 9 es un punto de la recta L3. Haciendo las operaciones obtenemos el siguiente sistema. 2 es igual a 6 más 6R menos 1 es igual a 1 más 3R y 2 es igual
a menos 4 menos 9r. En cada una de ellas despejamos r y obtenemos r es igual a menos 2 tercios, r es igual a menos 2 tercios, r es igual a menos 2 tercios. Como vemos, estos tres valores son iguales y concluimos que el punto P1 de coordenadas 2, menos 1, 2 pertenece a la recta L3. Y por consiguiente, concluimos que L1 y L3 son coincidentes. De lo anterior, pues vemos que L2 y L3 no son coincidentes. Ahora veamos cuándo dos rectas son perpendiculares. Dadas dos rectas L1 y L2 son perpendiculares si sus vectores dirección U y V son perpendiculares. Como vemos en la gráfica, estas dos rectas L1 y L2 son perpendiculares, entonces los vectores dirección también son perpendiculares. Ahora veamos la ecuación del plano. Sea el punto P0 de coordenadas x0, y0, z0 y dos vectores no paralelos u de componentes u1, u2, u3 y el vector v de componentes b1, b2, b3, la ecuación del plano P en su forma vectorial que pasa por el punto P0 está dada por la siguiente fórmula. El plano P está formado por todos los puntos x, y, de tal forma que P es igual a P0 más T multiplicado por el vector U más S multiplicado por el vector V, donde S y T son números reales. Veamos un ejemplo. Determinar la ecuación del plano P en su forma vectorial que pasa por el punto P0 de coordenadas 4, 3, 8 y dos vectores no paralelos U de componentes 1, 1, 0 y el vector V de componentes 0, 1, 1. Usaremos la fórmula de la ecuación del plano en su forma vectorial. Reemplazando los valores, tenemos la ecuación del plano P igual 4, 3, 8 más T que multiplica a 1, 1, 0 más T que multiplica a 0, 1, 1, donde T y S son números reales. Ahora, si en la ecuación vectorial del plano reemplazamos P0, el vector U y el vector V por sus valores y haciendo las operaciones, igualando las componentes respectivas, obtenemos las siguientes expresiones. Estas expresiones son las ecuaciones del plano en su forma paramétrica que pasa por el punto P0 de coordenadas x0, y0, z0 y dos vectores no paralelos U y V. Veamos un ejemplo. Dada la ecuación del plano P en su forma vectorial, de la forma P igual menos 1, 2, 1 más T que multiplica a 3, 1, menos 1 más S que multiplica a 1, menos 1, menos 2, donde T y S pertenecen a los reales, expresar en su forma paramétrica. Por definición, haciendo las operaciones, tenemos menos 1 más 3T más S como primera componente, 2 más T
menos S como segunda componente, 1 más menos T menos 2S como tercera componente. Igualando componente a componente, obtenemos las ecuaciones paramétricas. Es decir, X es igual a menos 1 más 3T más S, Y igual a 2 más T menos S y Z igual a 1 menos T menos 2S. Ahora veamos la ecuación del plano en su forma normal. Sea el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 y el vector normal n de componentes A, B, C, entonces la ecuación del plano en su forma normal está dado por la siguiente expresión. P menos P sub 0 multiplicado escalarmente por el vector normal es igual a 0. Veamos un ejemplo. Hallar la ecuación normal del plano P que contiene a los puntos P de coordenadas 1, 0, 1, el punto Q de coordenadas 2, 1, 1 y R de coordenadas menos 2, 3, 1. Recordemos la ecuación normal del plano P menos P sub 0 multiplicado escalarmente por n, y eso debe ser igual a 0, es decir, debemos tener el punto P sub 0 y el vector normal al plano. En este caso vamos a considerar a P sub 0 como el punto P, es decir, 1, 0, 1. Y el vector normal estaría dado por los vectores no paralelos PR, que será igual a la diferencia de los puntos R menos P, dando como resultado el vector menos 3, 3, 0. Y el vector PQ igual a la diferencia de los puntos Q menos P, que da como resultado el vector 1, 1, 0. Una vez que hemos obtenido estos dos vectores, determinamos el vector normal. Es decir, el vector normal es igual al producto vectorial del U por V e igual al determinante de 3 por 3, en donde en la primera fila colocamos IJK, en la segunda fila las componentes del vector U y en la tercera fila las componentes del vector V, obteniendo como resultado el vector 0, 0, menos 6. Una vez que hemos obtenido el vector normal y el punto P sub 0, reemplazamos en nuestra fórmula. P es un punto cualquiera, X, Y, Z, menos P sub 0, en este caso 1, 0, 1, multiplicado escalarmente por el vector normal 0, 0, menos 6, igual a 0. Ahora, si reemplazamos P sub 0 y el vector normal por sus valores en la ecuación normal del plano y haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos la siguiente expresión. A que multiplica a X menos X sub 0 más B que multiplica a Y menos Y sub 0 más C que multiplica a Z menos Z sub 0 igual a 0. Esta expresión es la ecuación del plano en su forma estándar que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0,
z sub 0 y tiene vector normal cuyas componentes son a, b, c. Veamos un ejemplo. Determinar la ecuación del plano en su forma estándar que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas 0, 4, 1 y tiene vector normal cuyas componentes son 3, 2, 4. Para esto, recordemos la ecuación del plano en su forma estándar. Vemos que necesitamos A, B y C, que vendrían a ser las componentes del vector normal, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que serían las coordenadas del punto P sub 0. Una vez identificado el punto P sub 0 y el vector normal al plano, reemplazamos en la fórmula, obteniendo la siguiente ecuación. Ahí tenemos una representación gráfica de la ecuación del plano obtenido. Ahora, si en la ecuación del plano en su forma estándar hacemos las respectivas operaciones, obtenemos la siguiente expresión: ax más by más cz más d igual 0, donde d es igual a menos a multiplicado por x sub 0 menos b multiplicado por y sub 0 menos c multiplicado por z sub 0. Esta expresión es la ecuación del plano P en su forma general, que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, y que tiene el vector normal cuyas componentes son a, b, c. Veamos un ejemplo. Determinar la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas 2, 1, 3 y tiene como vector normal 3, menos 4, 1. Expresar la ecuación en su forma estándar y forma general. En forma similar, identificamos el punto P sub 0 y el vector normal. Mediante la definición y reemplazando los valores, obtenemos la forma general. Y si desarrollamos esta ecuación, obtenemos la ecuación en su forma general: 3x menos 4y más z menos 5 igual 0. Ahí tenemos una representación gráfica del plano encontrado. Veamos otro ejemplo. Dada la ecuación del plano P, que tiene la forma x menos 3y más 2z menos 5 igual 0, expresar en su forma paramétrica y además obtener el vector normal. En este caso, lo que vamos a hacer primero es despejar de la ecuación del plano la variable x, dando como resultado x igual 3y menos 2z más 5. Luego hacemos y igual t y z igual s. Por lo tanto, las ecuaciones paramétricas son las siguientes: x igual 5 más 3t menos 2s, y es igual a t y z es igual a s. Ahora, para encontrar el vector normal, tomaremos los coeficientes de x, de y
y de z. Es decir, el vector normal tendrá por componentes 1, menos 3, 2. De esta manera estamos encontrando el vector normal. Aquí tenemos una representación gráfica del plano obtenido. Ahora veamos cuando dos planos son paralelos o perpendiculares. Dado dos planos P1 y P2 con sus vectores normales respectivamente n1 y n2, entonces diremos que dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos, es decir, n1 es igual a k por n2. En otras palabras, el vector n1 es múltiplo del vector n2, como observamos en la siguiente gráfica. Asimismo, diremos que dos planos P1 y P2 son perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares, es decir, que el producto interno de n1 por n2 es igual a 0. Veamos un ejemplo. Determinar si los planos son paralelos. El plano P1, 3x menos 2y más 5z menos 10 igual 0. El plano 2, menos 6x más 4y menos 10z menos 5 igual 0. Y el plano 3, menos 3x más 2y más 5z igual 0. Recordemos que dos planos son paralelos si sus vectores normales son múltiplos. Es decir, necesitamos de los vectores normales de cada uno de los planos. En este caso, el vector normal del plano P1 estaría dado por 3, menos 2, 5. En forma similar, el vector normal del plano P2 estaría dado menos 6, 4, menos 10. Y el vector normal del plano 3 será menos 3, 2, 5. Ahora determinaremos que el vector n1 es paralelo al vector n2. Para ello, vamos a partir del vector n1. Multiplicamos por menos 2, obtenemos el vector menos 6, 4, menos 10. Como vemos, este vector es el vector n2. Entonces decimos que menos 2 veces el vector n1 es igual al vector n2. En forma similar, en este caso el vector n1 multiplicamos por menos 1, obteniendo el siguiente vector: menos 3, más 2, menos 5. Como observamos, este vector no es n3. Con ello afirmamos que n1 no es paralelo a n3. Y de esta manera concluimos que el plano P1 es paralelo al plano P2. Veamos otro ejemplo. Determinar si los planos son perpendiculares, donde el plano P1 tiene la forma 5x menos 3y más z menos 4 igual 0. El plano P2, x más 4y más 7z menos 1 igual 0. En forma similar,
sabemos que dos planos son perpendiculares si el producto escalar de n1, n2 es igual a 0. Entonces vemos que necesitamos nuevamente los vectores normales de cada uno de los planos. Entonces sería el primer paso determinar los vectores normales de cada uno de los planos. En este caso, el vector normal del plano 1 será 5, menos 3, 1. En forma similar, el vector normal del plano P2 será 1, 4, 7. Una vez que hemos encontrado los dos vectores normales, pues vamos a multiplicar en forma escalar, obteniendo el siguiente resultado: 5 por 1, 5, menos 3 por 4, menos 12, 1 por 7, 7. Haciendo esas operaciones me da el resultado de 0. Entonces con esto estoy determinando que el producto escalar de n1, n2 es igual a 0 y por lo tanto el plano P1 es perpendicular al plano P2. Ahora veamos cuándo una recta es paralela o perpendicular a un plano. Sea el plano P con su vector normal n y la recta L con su vector dirección v, se tiene que la recta L es paralela al plano P si el vector director es perpendicular al vector normal. Esto quiere decir que el producto escalar del vector dirección de la recta con el vector normal del plano debe ser igual a 0. En forma similar, la recta L será perpendicular al plano P si el vector dirección de la recta L es paralela al vector normal del plano. Es decir, que el vector de dirección de la recta L es múltiplo del vector normal del plano. Veamos un ejemplo. Dada la recta L, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a 2 menos t, y igual 3 más 2t, z igual a 5 más 6t, y el plano P, que está dado por 2x menos 2y más z menos 8 igual 0. Determinar si la recta L y el plano P son paralelos. Recordemos que la recta L y el plano P son paralelos si el producto escalar del vector director con el vector normal del plano es igual a 0. Entonces, determinaremos el vector director de la recta. El vector director de la recta estará dado por menos 1, 2, 6. Y el vector normal al plano estará dado por 2, menos 2, 1. Una vez obtenido estos dos vectores, lo multiplicamos en forma escalar. Es decir, menos 1 por 2, menos 2, 2 por menos 2, menos 4, y 6 por 1, 6, dando como resultado 0. Eso quiere decir que la recta L y el plano P son paralelos. Ahora veamos la distancia de un punto a un plano. Sea el plano de la forma AX más BY más CZ más D igual 0 y el punto Q de coordenadas X0, Y0 y Z0
un punto exterior al plano, entonces la distancia del punto al plano está dada por la siguiente fórmula. Es decir, la distancia del punto Q al plano P es igual al valor absoluto del vector PQ multiplicado escalarmente por el vector normal del plano sobre la norma del vector normal del plano. A su vez, es igual al valor absoluto de la ecuación del plano evaluado en el punto exterior Q sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector normal. Veamos un ejemplo. Determinar la distancia del punto Q, cuyas coordenadas son -1,1, -1 al plano P, x menos 3y más 5z igual 0. Entonces, para ello hay que tener presente la fórmula y identificar el punto exterior y el vector normal. En este caso, el punto exterior será el punto Q de coordenadas -1,1, -1. Y el vector normal al plano será 1, -3, 5. Una vez identificado el punto exterior y el vector normal al plano, reemplazamos en la fórmula, obteniendo como resultado la distancia del punto Q al plano aproximadamente 1.52. Veamos otro ejemplo. Determinar la distancia entre dos planos paralelos, donde el plano P1 está dado por x menos 3y más 5z igual 0 y el plano 2 está dado por x menos 3y más 5z más 10 igual 0. Para determinar la distancia entre estos dos planos usaremos la fórmula de la distancia de un punto a un plano. Eso quiere decir que debemos determinar un punto exterior. En este caso, daremos un punto cualquiera en el plano P1, 0,0,0. Y del plano 2 obtendremos el vector normal, 1, menos 3, 5. Una vez obtenido el punto exterior, está en el plano P1, y el vector normal del plano P2, reemplazamos en la fórmula, obteniendo como resultado aproximadamente 1.69. Veamos otro ejemplo. Hallar la distancia de la recta L, que tiene la forma menos 2,1,5 más t multiplicado por 3, menos 4,4 al plano P, 4x menos 3y menos 6z menos 5 igual 0. Similarmente, usaremos la fórmula de la distancia del punto a un plano. En este caso, vamos a obtener un punto de la recta L, es decir, el punto menos 2,1,5. En forma similar, obtendremos el vector normal del plano P, que será igual a 4 menos 3, menos 6. Una vez obtenido el punto Q y el vector normal, reemplazamos en la fórmula, obteniendo como resultado aproximadamente 1.69. Bien, eso es todo. Gracias. Y no se olviden de seguir viendo los videos del canal Tu Ciencia.
Hasta la próxima.